Vladimir Putin está a punto de perder la conquista más importante de todo su gobierno. En 2014, él tomó Crimea casi sin disparar un solo tiro. Fue la mayor victoria del reinado de Putin, el trofeo que probaba al mundo que Rusia había vuelto a ser un imperio. Y ahora, 12 años después, ese mismo trofeo se está convirtiendo en su mayor trampa. La forma en que esto está sucediendo es lo que más asusta al gobierno ruso, porque no es con tanques, no es con invasión. Es con algo que Rusia simplemente no está logrando detener. Y se puede ver esto en un lugar muy concreto. Crimea se está quedando sin combustible. En Sebastopol, la ciudad más grande de la península, las gasolineras amanecieron con un límite. 20 litros por carro. Y pocos días después, ni siquiera los 20 litros quedaban. La gasolina simplemente se acabó. A finales de mayo, el propio gobernador que Rusia instaló en la ciudad admitió que la gasolina común se había acabado. Los dos tipos más usados simplemente desaparecieron de las bombas. En una tierra que Rusia tomó como trofeo hace más de 10 años, la gente empezó ahí a hacer fila por combustible que ya no llega. Y mira el detalle, el motivo no es una invasión. Ningún tanque ucraniano cruzó la frontera de Crimea. Ningún soldado puso un pie ahí. Lo que está asfixiando a la península es algo mucho más difícil de resolver. Y mucho más inteligente. Porque Ucrania encontró una manera de recuperar Crimea sin necesidad de invadir. Y Rusia, por primera vez en 12 años, no está logrando impedirlo. Para que entiendas la magnitud de esto, necesitas recordar lo que significa Crimea. Cuando Putin tomó la península en 2014, él trató eso como la joya de su gobierno. Era la prueba de que Rusia había vuelto a ser un imperio. Y cuando la invasión de verdad comenzó, en 2022, Crimea se volvió la base de todo. De ahí salían las tropas, los misiles, los bombarderos que atacaban el sur de Ucrania. Durante años fue intocable, una fortaleza, pero toda fortaleza tiene un punto débil, y el de Crimea siempre ha sido el mismo. Es casi una isla. Todo lo que mantiene a los soldados rusos ahí. El combustible, la munición, las piezas, la comida. Todo tiene que llegar desde afuera. Y solo había 3 caminos para que eso llegara. 3 arterias. La primera es la más famosa del mundo. El puente de Kerch. Cuando fue inaugurada en 2018, era el orgullo personal de Putin. 19 kilómetros de concreto que conectan directamente a Rusia con la península, el puente más largo de Europa. Incluso condujo un camión en la inauguración para que la cámara lo viera. Era la imagen de la conquista que nadie iba a poder deshacer. Pero Ucrania lo deshizo. Poco a poco, la primera gran explosión derribó parte de la pista en octubre de 2022. En julio de 2023, drones navales, barcos no tripulados cargados de explosivos, impactaron los pilares de soporte. Y el daño no fue solo en la estructura, fue en la confianza. Incluso cuando el puente está en pie, los rusos empezaron a tener miedo de usarlo. Hoy, imágenes satelitales analizadas por una agencia de inteligencia ucraniana muestran algo revelador. Entre febrero y abril de este año, ningún tren de carga militar ruso pasó por el puente. Ninguno. El tráfico se redujo a un puñado de trenes de pasajeros y un solo tren de carga común por día. Es decir, la propia Rusia dejó de confiar en su propio puente para mover equipo de guerra. Los comandantes evitan llevar blindados pesados por ahí, por miedo de que la estructura ya dañada colapse. O a que un nuevo ataque derribe todo de una vez. El símbolo de la conquista se volvió un lugar que ya nadie quiere usar. Entonces quedaban 2 caminos. Y es aquí donde la historia empieza a acelerarse. El segundo camino eran las balsas. Barcos ferroviarios que cruzaban el estrecho de Kerch, llevando lo que el puente ya no podía transportar. Eran barcos enormes. La más grande de ellas, la Slavianin, tenía 150 metros de largo. Y transportaba vagones de tren enteros llenos de combustible y municiones, de una orilla a la otra. Era la alternativa silenciosa. Entonces Ucrania empezó a cazar esas balsas. Una por una.
Primero la Avangard en marzo, y después, en la madrugada del 6 de abril, la última de ellas. La inteligencia militar ucraniana envió drones contra la Slavianin y publicó las imágenes térmicas, el barco incendiándose en medio del agua. Con ella murió la segunda arteria. Rusia acababa de perder la forma de transportar carga pesada a Crimea por mar. Fíjate en lo que estaba pasando. Con cada ruta que caía, Rusia se volvía más dependiente de lo que aún quedaba. Y lo que quedaba ahora era solo una carretera. La última arteria era por tierra. Una carretera que atraviesa todo el sur ocupado de Ucrania. Viene desde Rusia, de una ciudad llamada Rostov, y baja hasta Crimea, pasando por Mariupol, Berdiansk y Melitopol. En el mapa ruso incluso le dieron un nuevo nombre: Ruta Nueva Rusia. Y durante años esa carretera funcionó. Era larga, estaba lejos de la línea del frente, y el detalle que lo cambiaba todo estaba fuera del alcance de los drones ucranianos. Tanques, combustible, tropas, todo pasaba por ahí con cierta seguridad. Era la tabla de salvación de Crimea. Y es exactamente aquí donde todo cambia. Porque ese camino dejó de estar fuera de alcance. Y vale la pena detenerse un segundo aquí, porque ese es el corazón de toda la historia. Durante casi toda la guerra, los drones ucranianos eran de corto alcance. Los famosos FPV, esos drones de ataque que ves en video, alcanzaban objetivos a unos 20 kilómetros del frente. Y esa carretera estaba a más de 100. Demasiado lejos. Pero Ucrania no solo aprendió a hacer la guerra con drones, llegó a dominarlo. Aparecieron nuevos modelos de alcance medio y largo. Uno de ellos, llamado Hornet, utiliza inteligencia artificial para encontrar el objetivo y alcanza unos 150 kilómetros. Y los de largo alcance, los FP-1 y FP-2, alcanzan 200. De repente, la carretera que era segura se convirtió en el lugar más peligroso de todo el sur ocupado. Y no fue por casualidad. A finales de mayo, Ucrania le puso nombre a lo que venía haciendo en secreto. Un programa para bloquear la logística rusa con $113 millones invertidos en los mejores equipos de drones. Según el ministro de Defensa de Ucrania, el objetivo era asfixiar la retaguardia de Rusia. No enfrentar al ejército de frente. Cortar lo que alimenta a ese ejército. Y el número que él dio es impresionante. Según el ministro, Ucrania cuadruplicó la destrucción de camiones, depósitos y convoyes rusos con esos ataques de alcance medio. Y el resultado, los propios rusos lo bautizaron. Ellos la llaman la carretera de la muerte. Blogueros militares rusos, gente que apoya a Rusia, empezaron a publicar imágenes de camiones quemados a lo largo de la carretera. Uno de ellos comparó eso con las carreteras de Afganistán en los años 80, carcasas de vehículos esparcidas por el acotamiento. Otro escribió que ese tramo dejó de ser una zona de retaguardia. Y mira, no es Ucrania quien lo dice. Es el lado ruso en pánico, describiendo su propio colapso. Y ahora junta todo eso con esa imagen del principio. Las estaciones sin gasolina en Sebastopol. Cuando cortas las 3 arterias al mismo tiempo, Crimea deja de recibir. Y quien está ahí lo siente de inmediato. Combustible que no llega. Son tropas que no avanzan. Son blindados que se quedan parados. Y eso aparece en el campo de batalla. Según el ministro de Defensa ucraniano, el precio que Rusia paga por cada kilómetro que intenta avanzar se ha disparado. En octubre eran 67 soldados perdidos por kilómetro. En abril, 179. Sin suministros, cada metro cuesta más caro. Y no se detiene con los militares. En la ciudad, la gasolina empezó a faltar incluso para los autos comunes. La fila en la gasolinera no avanza. El estrangulamiento dejó de ser una teoría militar y se convirtió en un problema en la bomba de gasolina. Y si te está pareciendo fascinante esta forma de hacer la guerra, suscríbete al canal, porque así es como analizamos cada movimiento de esta guerra cada semana. Pero aún falta la parte más importante. Y todo se resume en una pregunta. Después de todo, ¿por qué Rusia simplemente no resuelve esto? Y la respuesta a esa pregunta es reveladora. Porque existe una defensa conocida contra drones.
La propia Ucrania la usa y funciona. Son redes. Son enormes mallas hechas a veces de red de pesca estiradas sobre postes de madera, cubriendo la carretera como si fuera un túnel. Atrapan el dron antes de que golpee el vehículo de abajo. En un tramo después de que Ucrania instaló esas mallas, ningún dron ruso logró pasar. Funciona tan bien que Ucrania está cubriendo miles de kilómetros de carretera con ellas. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Por qué Rusia no cubre la carretera de Crimea de la misma manera? Y es aquí donde aparece el tamaño del agujero en el que se metió Rusia. Los blogueros rusos llevan semanas suplicando por esas redes. Pidiendo redes, pidiendo guerra electrónica, pidiendo protección. Y hasta ahora casi nada ha aparecido. El gobernador de la región ocupada incluso firmó un decreto. Pero el decreto solo prohibía que los camiones civiles pasaran. Y dejaba a los militares expuestos de la misma manera. Un bloguero vinculado al gobierno ruso se quejó de que eso solo facilitaba la vida de los drones ucranianos, que ahora ni siquiera necesitaban distinguir entre lo civil y lo militar. O sea, una de dos. O Rusia ya no tiene cómo llevar la defensa hasta la carretera, porque la logística que llevaría las redes es justamente la que está siendo destruida. O ya decidió, en silencio, que Crimea ya no es prioridad. Y cualquiera de las dos respuestas es devastadora para Putin. Una dice que él no puede. La otra dice que él desistió. Y mientras Rusia tartamudea, Ucrania ya pasa a la siguiente fase. Con menos suministros llegando, las defensas antiaéreas de la península están siendo destruidas sin reposición. Y no son sistemas baratos. Ucrania ya ha alcanzado en Crimea baterías S-300 y S-400, los sistemas antiaéreos más avanzados de Rusia, cada uno capaz de cubrir cientos de kilómetros de cielo. Alcanzó radares Nevo-U, el sistema Pantsir en el aeródromo de Belbek e incluso cazas MiG-31 en tierra. Un análisis alemán calculó que, solo entre marzo y mayo, Ucrania destruyó 37 sistemas rusos de defensa aérea, radar y guerra electrónica, más del doble de lo que había destruido meses antes. La Marina ucraniana dijo que la flota rusa del Mar Negro casi no sale al mar. Y cada defensa que cae abre una brecha mayor para el próximo ataque. Crimea, que durante años disparaba contra todo lo que se acercaba, se ha convertido, en palabras de un analista ucraniano, en un blanco fácil. Y Rusia incluso tiene un plan para escapar de eso. Está construyendo a toda prisa una nueva vía férrea de casi 700 kilómetros que conecta Rostov con las ciudades ocupadas, como Melitopol, por una ruta más alejada de la costa. La idea es crear una nueva ruta de suministro, más protegida. El problema es el tiempo. Esa vía férrea tarda meses en estar lista, y el cerco se está cerrando ahora. Y por eso la idea central de esta historia es tan simple como cruel. Crimea no va a caer por un ataque de tanques. Va a volverse demasiado costosa de mantener. Va a ser asfixiada hasta que mantener eso cueste más de lo que vale. Y piensa en lo que eso significa para el resto de la guerra. La península que abastecía toda la ofensiva rusa en el sur ahora absorbe recursos en vez de enviarlos. El trofeo se volvió una carga, la base se volvió una trampa. Y hay algo casi irónico en todo esto. Putin tomó Crimea en 2014 casi sin disparar un solo tiro. Fue una operación rápida, quirúrgica, que el mundo tardó en entender. 12 años después, puede estar perdiéndose exactamente de la misma manera. Sin invasión, sin gran batalla. Solo la presión lenta y constante de quien cortó todos los caminos de regreso. Aquello que parecía una conquista para siempre resultó ser frágil. Y tal vez esa sea la lección más incómoda de esta guerra para cualquiera que piense que dominar un territorio es lo mismo que quedárselo para siempre. Y eso todavía está sucediendo. Cada semana el cerco se aprieta un poco más. Esta es una historia que está lejos de terminar. Y es precisamente por eso que vale la pena estar cerca de ella.
Suscríbete al canal porque vamos a seguir cada movimiento de esta caída y hay mucho más por venir. Entonces te hago la pregunta, ¿Crimea volverá a ser ucraniana? ¿O Rusia todavía encuentra una manera de mantenerla? ¿Cuál es tu apuesta? Escríbelo en los comentarios. Hasta el próximo video.